Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 31 de mayo de 2020 y esto es La Contracrónica. Bienvenidos a La Contrarréplica, el programa dentro de La Contracrónica de los domingos, el programa que dedicamos a las dudas, las consultas, las reflexiones de los contraescuchas, que nos las envían pues a través de WhatsApp, a través de unas notas de voz en WhatsApp que tienen, como ya os he dicho muchas veces, que escucharse bien. Por cierto, una cosita, antes de nada, hice este viernes pasado un directo, una contra en directo a través de YouTube, y por si no lo sabíais, si no lo habéis visto todavía, aparte en YouTube, que por supuesto está desde el mismo momento en que terminé, pues eso se hace solo, no hay que poner nada de trabajo, se procesa y se genera solo ese vídeo, pero luego lo que sí hay que poner trabajo es en llevárselo a iVoox. Tengo que bajarme el vídeo, quitarle la imagen y dejar solo el audio. Pues eso lo he puesto lo colgué ayer en iVoox por si queréis escucharlo. Sé que no es exactamente lo mismo porque no se me puede ver, pero en fin, al menos se me escucha bien y tampoco es que haya nada especial que ver, si os soy sincero. Es decir, que soy más bien feo o normalito tirando a feo y por lo tanto pues no hay mucha cosa con la que alegrarse los ojos. Bien, el resto tampoco se pueden ver nada más porque es que son respuestas a preguntas de los oyentes o de los espectadores en este caso que voy respondiendo. Pero bueno, de cualquier manera, si os interesa, dura 1 hora y media, eso sí. La duración sí que es de directo de YouTube. Bien, en el caso de que queráis participar en los directos con entrar en el chat basta, pero aquí no, aquí hay que mandar una nota de voz al siguiente número, al 690 827909. Ya sabéis, nota de voz o WhatsApp tiene que durar entre 1 y 3 minutos y sobre todo, como os he dicho antes, tiene que escucharse bien, alto y claro. Bien, pues con esto ya pasamos directos a la contrarréplica. Empezamos con Adrián, que tiene una cuestión sobre la robotización. Este es un tema del que se habla aquí de vez en cuando. De hecho, ha habido algún programa ya dedicado, mejor dicho, a esto de los robots. Pues bien, tiene una cuestión sobre si a los robots, como han dicho unos cuantos en los últimos tiempos, habría que ponerles impuestos. Es decir, hay que ponerles impuestos si los compras, lógicamente. Ese impuesto ya existe. Creo que deberían cotizar como los trabajadores humanos. Hola Fernando, estoy escuchando la Contracrónica 117 en el que se trata el tema de los robots y quería preguntarte qué es lo que piensas de unas declaraciones de Bill Gates con las que yo estoy profundamente de acuerdo, en el que Bill Gates propone básicamente que si un robot es capaz de sustituir a una persona y es capaz de hacer el trabajo de una persona, ¿por qué no va a pagar impuestos? Esto generaría pues una mayor competitividad con respecto a los humanos y las empresas, en vez de pensar en robotizarlo absolutamente todo, pues a lo mejor en algunos casos pues se plantearían más pues contratar a empleados humanos en vez de utilizar máquinas. Y no sé, esto pues a los estados pues les gustaría mucho esto de cobrar impuestos por los robots que trabajan, pero yo creo que también sería positivo en el sentido de que de alguna manera se equilibraría un poco esta locura en la cual todo el trabajo humano se está sustituyendo por robots, sobre todo el trabajo menos cualificado. Entonces, sí, yo creo que no sé, que a lo mejor es un poco acelerado este proceso de sustitución de obra de mano humana por robótica. Yo creo que estaría bien que hubiera un poco de competencia entre ambos. Es que una máquina, por el hecho de ser una máquina y por el hecho de no cobrar nada de dinero y porque no tiene una vida, como a diferencia de un ser humano, pues claro, tiene una ventaja que es abrumadora y que un ser humano no puede sustituir. Entonces, como sigamos así, es que nos van a sustituir en todas las máquinas, pero bueno, no sé, son divagaciones mías. A ver qué te parece y bueno, y un saludo. Pues mira, Adrián, me parece un disparate esto que comenta Bill Gates. Vamos, que lo diga Bill Gates o su porquero es un disparate absoluto. Porque, a ver, vamos a hacernos unas cuantas preguntas sobre esto de los robots. ¿Qué es un robot? Plantéatelo. ¿Es, no sé, algo antropomorfo como C3PO, el de la Guerra de las Galaxias? ¿O es simplemente un ingenio mecánico, un mecánico o lógico que realiza un trabajo concreto?
Puede ser también algo físico y mecánico, evidentemente, como estos robots de limpieza, de aspiración, que están tan de moda, los famosos Roomba, que no es la única marca que los fabrica, pero vamos, que en muchas casas ya los tienen. Yo no tengo uno porque mi casa es muy enana y no me hace falta un robotín de esos, pero para alguien que tenga una casa grande, la verdad es que le ahorra bastante trabajo. Le ahorra trabajo a la persona que lo limpia, ya sea asalariada o sea el dueño de la casa. Es también un robot y además un robot bastante sofisticado. Pero bueno, el hecho es que ¿qué es un robot? Porque si vamos directamente a lo de al C3PO, por ejemplo, algo antropomorfo, pues sí está claro que es un robot, es de hecho lo que entendemos por robot. O voy un poquitín más lejos, un replicante como esos de Blade Runner. No sé si has visto la película, pero vamos, que son indistinguibles desde fuera de un ser humano. Son prácticamente réplicas de ser humanos y de ahí lo de replicantes. Bien, los primeros, es decir, los replicantes de Blade Runner o incluso robots tan perfectos como C3PO en Star Wars no existen y no sé yo pues si llegan a existir algún día. Desde luego, si ese día llega, está muy lejano todavía. Estamos hablando en concreto, los replicantes de Blade Runner son de una sofisticación pasmosa, tanto, como he dicho antes, que son indistinguibles de seres humanos normales y corrientes. Pero bueno, el hecho es que, y es una pena lo de los replicantes que no existan, los de Blade Runner quiero decir, porque bueno, la replicante protagonista, si has visto la película, la primera quiero decir, no la segunda, la replicante se llama Rachel, supongo que la habrás, si has visto la película ya se te habrá aparecido en la cabeza, la interpreta Sin Yang y la verdad es que esa replicante está muy bien. Pero bueno, yendo ahora al tema en cuestión, a ver, lo que sí tenemos es una gama inacabable del segundo tipo de robots, es decir, de ingenios mecánicos o lógicos que sustituyen en mayor o en menor medida trabajo humano. En fin, para trabajos específicos siempre son, lo que no vamos a encontrar, ya te digo, es una replicante o un C3PO que hacía un poco de todo. Básicamente su trabajo era traducir, pero podías tener con él desde una conversación personal, incluidos sentimientos, hasta incluso hacer humor. Es más, C3PO de hecho es bastante gracioso. Es gracioso porque es que dentro hay un ser humano y las líneas de guión que hablas también se las escribió un ser humano. Pero bueno, el hecho es que esos no los tenemos lo que tenemos, que son máquinas algunas muy avanzadas que hacen trabajos específicos. Si tuviesen que cotizar cada una de esas máquinas, pues mira, yo no podría pagar esas cotizaciones. Y dirás, ¿cómo? Pero si a ti no te hacen falta robots, yo estoy rodeado de máquinas para hacer este programa. No te puedes imaginar cuántas. Si contase todos los microprocesadores que tengo ahora mismo, empezando, bueno, pues lo que tengo en la mano, que es un Apple Pencil, que debe de llevar pues lo menos 1, 2 o 3, o quién sabe cuántos, porque es una maravilla de lápiz o el iPad que tengo delante, o el teléfono, o la mesa de mezclas, o por supuesto, digamos ya, el ordenador que tengo, el monitor que tiene 27 pulgadas, la webcam, los altavoces, el disco duro que tengo de 6 terabytes al lado, en fin, eso en un espacio que ocupa, no sé, 1 metro cuadrado, no mucho más, yo trabajo en muy poquito espacio. Bien, yo no podría pagar la cantidad de trabajo humano que habría aquí. Vamos, estoy, ya te digo, rodeado de máquinas y de programas, no solo máquinas, también programas que permiten que la contracrónica la haga yo solo. De no tenerlas, para hacer este mismo programa me haría falta una legión de técnicos humanos, que por supuesto no podría pagarles, no ya la cotización, sino el salario, porque el programa no daría. Da para lo justo para que pueda sobrevivir yo. Bien, y nada más, pero no da ni siquiera para una segunda persona. Bueno, menos Rufino, que ya sabéis que se conforma con un plato de arroz, el resto no da para más, y como esto, muchísimos trabajos. Y esto idem con, por ejemplo, los robots industriales que ensamblan los automóviles en las fábricas. Supongo que de estos habrás visto a través de internet o en la televisión, y como estos robots industriales hay un montón para las cosas más insospechadas. Mira cómo se fabrica un teléfono, o cómo se habrá fabricado este micrófono a través del cual estoy hablando. Pues hay muchos procesos mecanizados, no todo se hace a mano. De hecho, si este micrófono que tengo delante se hubiese fabricado todo a mano, pues no sé ni cuánto hubiera costado. Ojo, el micrófono es caro, pero costaría 10 o 15 veces más de lo que me costó comprarlo. Así que, según lo que cuentas, todas estas máquinas que me rodean ahora mismo, más las que hay por ahí en fábricas, están todas quitando un puesto de trabajo. O voy más lejos, los programas de contabilidad, que evitan el empleo de miles de contables humanos. Mira, uno ha hecho un vistazo a una oficina de los años 20 y verás que estaba llena de gente las oficinas, con tipos, la clásica imagen del contable que tenemos, un tipo con manguitos, ¿no?, dejándose los ojos encima de asientos contables. Y bueno, aparte, ese trabajo lo hacen no máquinas, sino programas. Bueno, programas que corren dentro de una máquina. En cierta medida también es un robot, ¿no? Y hacen muchísimos procesos, están automatizados. O no sé, voy todavía un poquito más lejos. El sistema automático que permite que cuando llames a alguien por teléfono, se dirija la llamada a ese alguien, a esa persona, sin pasar por un operador humano.
Un telefonista, vamos, como sucedía hasta los años 50 del siglo pasado. Hasta ese momento las ciudades estaban llenas de telefonistas, pero llenas reventadas. Madrid había muchísimas porque estaba la compañía telefónica aquí. No sé si has visto una serie de Netflix que se llama Las chicas del cable, que va precisamente de eso, está ambientada en los años 20 en Madrid. Pero vamos, esto alguien o algunos automatizaron el proceso y hoy ni concebimos que tú levantes el teléfono y digas póngame con el número de abonado tal. Te hacen, oyes unos clic, clac, clic y te ponen con ese número de abonado. Ponemos un impuesto a ese sistema automático que elimina el puesto que eliminó hace ya 60 o 70 años el puesto de trabajo de los telefonistas. Evidentemente no, es simplemente absurdo. A ver, el ser humano lleva toda su historia, cuando digo toda es toda, desde que vivíamos en las cavernas, inventando ingenios, primero mecánicos obviamente, para ahorrarse trabajo. ¿Qué es si no, por ejemplo, un molino de agua? O los molinos de viento también. Mira, los molinos hidráulicos existen desde la antigüedad. Se sabe, por ejemplo, que los antiguos griegos ya los conocían, pero no se empezaron a extender hasta la Edad Media, más bien entrada la Edad Media. ¿Por qué? Pues porque en el mundo clásico sobraban los esclavos, vamos, que iban sobradísimos de mano de obra esclava. Un simple molino hidráulico producía lo mismo que 500 hombres haciendo ese trabajo. Ya tan solo pues había que hacer la inversión del molino en cuestión. Bueno, tenías que tener un río, evidentemente, que pasase agua por ahí y mantener el molino con un molinero experto. Vamos, la ganancia de productividad es evidente. Se podía moler mucho más grano en menos tiempo, empleando menos recursos. Y ya de paso, en todo ese proceso pues se liberó una gran cantidad de mano de obra para que esa misma mano de obra se dedicase a otras cosas, o se imaginase nuevos procesos, se inventase nuevos productos, etc. La idea de que las máquinas son malas y nos quitan trabajo es una idea muy antigua, no es de ahora. Es decir, esto ha existido yo diría que siempre. En el siglo XIX se les llamaba luditas, era un movimiento llamado ludismo, porque su líder se llamaba Ned Ludd, era un tipo de Nottingham. Bueno, pues estos aseguraban que las máquinas destruían empleo y había que destruirlas. Y las destruían, de hecho, iban a las fábricas y quemaban los telares. Esto sucedió hace 200 años, además más o menos exactos, a principios de la segunda década del siglo XIX. Bueno, el hecho es que 200 años después y una hipermaquinización que ha tenido toda nuestra sociedad, todo el mundo, pues lo que podemos ver es lo contrario de lo que decía Ned Ludd. Es decir, nunca hemos sido tantos, ni ha habido tanto empleo como en los últimos 2 siglos. Así que me temo que las profecías de Ludd, como las profecías de Malthus, por cierto, las profecías de Malthus esta vez sobre la población, que son de la misma época, pues no se han demostrado ciertas. No sé, yo te hago una pregunta para que te la hagas a ti mismo. ¿Por qué razón habríamos de creer a los luditas o a los malthusianos actuales si los de hace 200 años se equivocaron de medio a medio? Vamos a seguir, vamos con Lucas de Argentina, que nos habla de la hipotética invasión de Venezuela por parte de los Estados Unidos. Buenas, Fernando y audiencia. Les traigo la visión de un argentino sobre la situación en Venezuela y el estar a favor o en contra de una intervención militar, ya que veo que hay muchos seguidores del programa muy convencidos de esa vía. Y creo que muchos deben de empezar a recordar que América Latina no es Medio Oriente, no es Europa del Este. Y que también a Estados Unidos no se lo ve muy bien en la región. Y que una de las principales políticas, por no decir la única consensuada en América Latina, es la no injerencia en asuntos internos de nuestros vecinos. No somos como la UE que tiene un gran desarrollo, somos como cada uno va por su lado, cada país. Y otro tema es que el Grupo de Lima no apoya ninguna intervención militar o siquiera alguna alternativa que contemple la violencia para solucionar los problemas de Venezuela. Y ahí es donde Estados Unidos tiene el principal problema, ya que se queda sin su gran coalición. ¿O acaso cuándo fue la última vez que Estados Unidos se metió solo para intervenir en un país? Nos tenemos que ir al siglo pasado y muy entrados en década del 70 para ver esos caminos. Entonces, Estados Unidos no tiene ese aliado, tampoco contempla mucho esa vía, porque no nos olvidemos que la administración Trump está saliendo de Afganistán y de Siria. Sus votantes se lo están pidiendo. ¿Y qué? ¿Se va a meter en una intervención en Venezuela? No es muy coherente. Y también que Venezuela tiene 250.000 militares y 2 millones de milicianos, por no decir un terreno
muy duro. Para una guerra sería un desastre militar. Hay más entendidos que podrían desarrollarlo mejor. Pero principalmente Estados Unidos no tiene aliados para hacer esa intervención. En Argentina tenemos elecciones este año, donde puede volver hasta el kirchnerismo. En otros países vecinos lo mismo. Creo que hay que entender que el diálogo va a solucionar Venezuela y no una guerra. Todo lo contrario, traería millones, miles, millones de muertos y el apoyo al régimen de Maduro. Creo que deben muchos de calmarse y entender que esto va para largo. Las intervenciones de Estados Unidos en Hispanoamérica han sido todas desastrosas. Esto no tiene pérdida porque no hay más que estudiarlas a lo largo de los siglos XIX y sobre todo, especialmente el siglo XX, y el resultado pues lo tenemos a la vista. Vamos, lo que nos acaba de contar Lucas desde Argentina. Es muy difícil, por no decir prácticamente imposible, que Estados Unidos, en el caso de meterse en una invasión dura, como la que hizo, por ejemplo, en Irak, que encuentre un solo aliado en la América hispana. Cosa que no le costó mucho a George Bush encontrar aliados en el mundo árabe para invadir Irak. Respecto a la cuestión militar, pues a ver, en el caso de una guerra abierta, quiero decir, Estados Unidos la ganaría sin problemas, al menos en su primera fase. Es decir, la superioridad militar de los Estados Unidos es evidente ante países mucho más poderosos que Venezuela, pues no quiero ni deciros Venezuela, que por lo demás, como ya sabemos, es un país arruinado. Pero vamos, la ganaría sin problemas esa fase, es decir, depondría a Maduro con facilidad, si tiene suerte esta le agarraría y lo podría enviar a, qué sé yo, a Guantánamo o a los Estados Unidos y se haría con el control de las ciudades. Luego, a partir de aquí sería una incógnita. Podrían tener que enfrentarse a un escenario nada halagüeño, por cierto, de guerrilla rural. Venezuela es un país gigantesco, tiene 1 millón de kilómetros cuadrados, un país además tropical, con selvas, difícil de controlar, tiene montañas, están los Andes venezolanos, y luego eso en la parte rural. En la parte urbana, pues casi seguro se tendría que enfrentar a terrorismo, ¿no? Que eso envenenaría cualquier operación de cambio de régimen si es que los Estados Unidos pretendiesen un cambio de régimen. Que si invaden Venezuela, pues sería obviamente para cambiar el régimen. Vamos, que necesitarían miles de soldados, y miles de soldados no ya para la invasión, que por supuesto, sino sobre todo para mantenerlo. Miles de soldados sobre el terreno y luego un gasto importantísimo. Gasto de mantener esa intervención por muy cerca que pille Venezuela de los Estados Unidos. Bien, pues yo creo que esa es la razón, y ya la comenté aquí el año pasado, por la que Donald Trump no ha intervenido en Venezuela. La otra, pues la verdad, lo que comentas, lo segundo, pues la de no sentirse querido por los hispanos. Bien, yo creo que eso le da un poco igual, sinceramente te lo digo. Trump no siente demasiado cariño por los hispanos así en general, no ya por los venezolanos. En fin, que no hay más que ver el tono que emplea cuando habla de los mexicanos. Vamos, mucho tendrían que cambiar las cosas para que se decidiese a intervenir. Y si cambian, que van a cambiar en Estados Unidos a lo largo de los próximos meses, porque hay una campaña electoral, la tenemos ya en las puertas, pues cambiarán en el sentido de que alejarán cualquier tentación de invadir el país o de intervenir en el país. Están interviniendo mediante sanciones, mediante tweets también, unos cuantos, pero una cosa es poner un tweet o decretar unas sanciones, y otra bien distinta es meterse de hoz y coz en un país tan grande y con un futuro tan incierto. Así que, bien, los venezolanos, por decirlo de una manera lo menos dolorosa posible, me temo que van a tener que salir solos de esta. Evidentemente, toda la ayuda que les venga del extranjero será bienvenida, pero al final, si se quieren redimir y acabar con la dictadura que les han puesto, pues lo van a tener que hacer ellos solos, como por cierto sucede en prácticamente todos los países. Un país que padece una dictadura no va a salir de ella si no es por el propio país. No olvidemos que en el este de Europa, para acabar con las dictaduras populares, Estados Unidos no tuvo que invadir nada. Cayeron por su propio peso, ¿no? En otros casos son esas dictaduras las que se reconvierten o van pasando, qué sé yo, a un régimen democrático, ¿no? Como sucedió en España en los años 70 o como sucedió en Chile en los años 80. Es decir, que es la propia dictadura la que se hace el harakiri. Bien, vamos a continuar con Julen, que pregunta por el copyright. Buenas tardes, Fernando. Mi pregunta está relacionada sobre todo con el tema del copyright.
No sé cuál es tu posición ante el copyright, en el sentido de, se ha visto últimamente que poner leyes abusivas que prohíban la piratería de ciertas películas o música, aparte de ser contraproducente, no crea grandes beneficios. Y, por ejemplo, ante la situación de que ahora mismo quieres, por ejemplo, acceder a una película en específico, puede que incluso teniendo todas contratadas no la puedas encontrar. Y aún así, creo que pirateándola puede que llegues a tener cierto interés, que aunque no contribuyas directamente a la película y a lo que es, sí, a la película en sí, con el visionado sí que puedes luego contribuir, quizás comprándote merchandising o lo que sea. En fin, me gustaría saber tu punto de vista. Bueno, Julen, no sé tú, pero yo creo que el creador de algo es propietario de ese algo. Vamos, es algo tan elemental. No sé, si tú haces una figurita, entiendo que la figurita es tuya y el diseño de esa figurita es tuya. Si yo escribo un libro, por ejemplo, y otro lo copia y lo vende, no digamos ya si encima además pone su nombre encima, como si lo hubiera escrito él, pues la verdad es que a mí no me sentaría muy bien. Idem con la música o con las películas. Si he invertido, pongamos por caso, 1 millón de euros en hacer una película, y sería poco dinero porque una película cuesta más que 1 millón de euros, pues la verdad, ya pretendo al menos recuperar ese 1 millón de euros. Eso como poco. Mi idea de cualquier manera sería ganar algo de dinero con la película, lo cual es perfectamente legítimo y además necesario porque si no, no habría películas. Bien, pues si yo me gasto 1 millón de euros en producir una película y nadie paga por ella, pues me iré a la quiebra y no produciré más películas, te lo aseguro. Luego es lógico que la propiedad intelectual esté protegida por la ley. Ahora bien, entiendo que es complicado en la red, es decir, implementar esas prohibiciones en la red, esa protección en la red, porque, bueno, los textos, las canciones o las películas son bits y estos se mueven con muchísima facilidad por las redes. Hace 15 o 20 años, es decir, desde el año 2000, 2005, aún se podía decir que la industria no se había adaptado, y era cierto. Es decir, que nos querían vender discos de plástico, películas también de plástico, en DVD o en VHS, o libros en papel. Es decir, que nos querían vender todo eso en soportes físicos. Podemos decir, es que yo no quiero consumirlo así, es que no lo quiero, yo quiero exclusivamente la película o exclusivamente el libro. Es decir, había un desacople entre la oferta y la demanda. Bien, eso ya no es así, como bien sabemos, desde hace ya unos cuantos años, Tienes plataformas de música en streaming, como puede ser Spotify, pero no solo Spotify. Apple tiene ya su Apple Music y Amazon también tiene otro servicio parecido. Tienes de películas, como Netflix o HBO. Tienes plataformas de distribución de libros digitales, que la más famosa de todo es la de todas, es la Amazon, pero no es la única, es la que yo utilizo por lo menos. Y vamos, que todo esto es común, que no es una cosa nueva que acaba de aparecer. Caray, Spotify tiene más de 10 años y Netflix también. Y servicios como el de iTunes es que ya va para 20 desde que empezó a funcionar. No sé si tiene, no, 20 no llega porque el iPod tiene 19 años, pero casi. Es decir, el iTunes al principio permitía comprar canciones. Te costaba, creo que era €1 comprar cada una de las canciones y te descargaban en el iPod. Ese fue el primer avance y luego a partir de ahí, pues ahora tienes la cosa esa del Apple Music. Pero vamos, que ya no tenemos ese, que te decía, el desacople. Ahora si yo quiero ver una película, pues pago por ella, que es lo justo, ya sea adquiriendo la descarga individualmente o mediante una plataforma tipo Netflix. Vamos, que lo que te repito, no existe el desacoplamiento que había entre oferta y demanda que podía justificar la piratería. Es que no nos está dando la industria exactamente lo que les estamos pidiendo, ¿no? Hace 15 años. A no ser que lo que estés defendiendo sea el consumo de bienes como libros, películas o canciones sin remunerar a su autor. Y defender eso es una inmoralidad. A ver, existe de cualquier manera la posibilidad de licenciar una obra en Creative Commons, como supongo que ya sabrás, ¿no? Yo mismo lo hago, con muchas fotos que subo a Wikipedia. Las subo a Wikimedia Commons desde hace muchos años, Simplemente libero los derechos de estas fotos por puro gusto, Pero eso, claro, no me lo puedes imponer, porque yo también como a diario. Entonces, lo mismo que tengo fotografías subidas gratis et amore, por puro amor a la humanidad, a Wikimedia, hay otras que las vendo a través de Shutterstock, por ejemplo, o de Adobe Stock, o directamente a algún cliente en Madrid que me las pide, hago un reportaje y se lo vendo. Bien, las fotos son mías, le vendo los derechos para que él pueda utilizarlas, ¿no? Se los transfiero a través del pago.
En fin, emplear licencias de Creative Commons es un acto de desprendimiento admirable, eso sin duda, pero vamos, no puede ser la norma porque entonces nadie crearía nada al eliminar el principal incentivo, que es poder vivir de ello. Bien, vamos ahora con Vito, que es de Brasil, que se pregunta por Vox, o mejor dicho, que me pregunta por Vox. Saludos, Fernando. Quisiera saber si tienes, quisiera saber tu opinión sobre el partido Vox de la extrema derecha y si tienes algún punto que estás a favor, que estás, o si tienes algún punto que estás en contra, que, diver- que, divier- que es divergente, algo por el estilo. Saludos. Bueno, Vito, que digan que Vox es de extrema derecha no significa que lo sea. A ver, es derecha normal y corriente, ¿eh? Lo digo porque si colocamos a Vox en la extrema derecha, así de una manera un tanto caprichosa, a ver, ¿dónde pondremos entonces a Falange Española? O al Movimiento Social Republicano, que es un partido, no sé si seguirá existiendo, que era de también extremísima derecha. ¿Dónde los ponemos? Si ya hemos colocado a la extrema derecha Vox, ¿dónde van el resto? Vox, por lo demás, es muy parecido a lo que era el PP hace 20 años, si no le llamaban de extrema derecha. Bueno, en aquel entonces ellos mismos se llamaban como partido de centro reformista. Pero bueno, como ya he dicho en otros programas acerca de Vox, porque claro, entre una cosa y otra llevamos año y medio con esto y ha pasado ya unas cuantas veces por la contracrónica. A ver, en el programa de Vox, evidentemente hay cosas que están bien. El programa económico, por ejemplo, que presentaron las elecciones no estaba mal, y otras que la verdad no me gustan mucho, como esa manía centralista que tienen o la afición desmedida que le tienen a la bandera. Yo cuando veo a un político envuelto en la bandera me pongo en guardia, porque lo siguiente ya se sabe, además esto la historia nos lo viene a decir y a confirmar, lo siguiente es una cuchillada. Bien, vamos ahora con Mauricio de Bolivia, que pregunta por el panorama en Europa para los próximos años. Felicitarte por tu programa y un saludo desde Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, el último bastión extremeño andaluz de la hispanidad en América Latina. Bueno, mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo ves el panorama que se avecina de aquí, ponerle media década, aquí 5 años para Europa, más que todo en España, el panorama político y cómo eso nos afecta a nosotros en Latinoamérica? ¿Cómo vos ves cómo augurás el gobierno del PSOE? ¿Y cómo ves, digamos, el panorama político de los demás partidos políticos en España y su consecuencia acá en Latinoamérica? Un saludo y hasta luego. Pues ya lo siento, Mauricio, pero no te puedo responder a esta pregunta porque no soy adivino. 5 años es mucho tiempo. En 5 años pasan muchas cosas que como todavía no han sucedido, pues no conocemos su naturaleza, vamos, ni el impacto que tendrán, pues no podemos hacer ningún tipo de análisis válido. Quiero decir, podemos empezar a inventar, eso sí, claro, pero a mí no me gusta inventar. A ver, si hace solo 6 meses nos cuentan lo del coronavirus, no lo hubiéramos creído. Ojo, solo 6 meses, 4 meses. Si en enero nos cuentan esto, no nos lo venía en febrero, nos lo hubiéramos creído. Así que figúrate todo lo que puede pasar en 5 años. Pero bueno, parece claro de cualquier manera que los próximos años, no solo en Europa, sino en el resto del mundo, vendrán marcados por la pandemia de COVID-19. Pero de nuevo, a partir de aquí, esta idea está clara, no sabemos ni cuántos años, ni en qué dirección, porque lo que tiene que suceder, pues aún no ha sucedido, no ha pasado. Así que entraríamos en un terreno tan especulativo que está más en la adivinación que en el conocimiento. Bien, ya terminamos. Vamos con Javier de Sevilla, que plantea de nuevo el tema este de la abstención. Hola, Fernando. Estoy escuchando los comentarios sobre la conveniencia o no de ir a votar. Yo suelo ir, me gusta darme una vuelta, ver el ambiente, los vecinos por allí, las papeletas de partidos curiosísimos, en fin, te das un paseo. Y además creo que mi mujer no me dejaría quedarme en casa, con lo cual estamos hablando de causa de orden mayor. Sobre los comentarios, me gustaría responder a un oyente en concreto que apunta que, hombre, entre no votar ni al Partido Comunista ni a Ciudadanos, utiliza ese ejemplo concreto, pues tu abstención puede favorecer el avance del comunismo, ¿no? Es algo así lo que se desprende de ese sofisma, ¿no? Porque la verdad es que no tiene mucha fuerza. Entonces, bueno, no sé, a ti no hace falta que te defienda nadie, ya lo has apuntado, pero me gustaría pues incidir en que si en ese rato que tú no vas a votar,
te quedas en tu estudio, aplicas tu bisturí sobre, no sé, cualquiera de los estragos que el socialismo de cualquier variante causa cada día en cualquier parte del mundo, y lo difundes como sueles hacer, y lo escuchamos bastantes miles de personas, y le damos unas vueltas, y eso nos ayuda a formarnos, y un día hablando con otro amigo pues te sirve de referencia y tal, pues estás contribuyendo mucho más a frenar esas peligrosas ideas, ¿no? que yendo un día con la papeleta a la urna. Bueno, un abrazo y gracias por tu programa. Pues mira, Javier, mi abstención ni favorece ni perjudica. Así te lo digo, porque en España hay un censo de 37 millones de personas. Censo electoral, quiero decir. Es decir, no, cada vez que llaman a las urnas, llaman a 37 millones de personas para que voten. Así que ya me dirás tú lo que influye que yo vote o no vote. Las razones por las que no lo hago ya las he expuesto aquí en muchas ocasiones y seguiré en esto, pues seguiré así hasta que Rufino se presente a las elecciones. En ese caso haré una excepción y no solo le votaré de manera entusiasta y muy entregado, sino que además le haré de telonero en los mítines. Pero vamos, solo en esa circunstancia, que Rufi se presente. Trato de convencerle y tal, pero no parece por la labor. Ya sabes que está en otros temas bastante más constructivos, por cierto. Muy bien, pues con esto, queridos amigos, damos por concluida la contrarréplica de hoy y os emplazo a que regreséis por aquí mañana.